Repúblico no es un partido, Repúblico no es una organización, Repúblico es una corriente. Lo llamamos movimiento porque, bueno, eso es más o menos un movimiento, una cosa, digamos, sin formalidad. Pero no pueden ustedes suponer que nosotros tengamos una disciplina de opinión, para nada. En Repúblico hay gente de muchos orígenes distintos y hay también sin sin unas ideas acabadas o circunscritas a determinada filosofía. Nosotros podemos decir, lo que hemos fundado y desarrollado esto, que tenemos unas propuestas políticas, incluso filosóficas, en sentido amplio, que suscribimos un sistema de ideas, pero quien dice sistema de ideas dice unos referentes. A ver, si yo le digo que soy platonista o de la escuela de Platón, ¿ustedes tomarían eso como una militancia en las ideas de Platón? Bueno, pues sepan que somos platonistas. Este, pero deben haber cosas en las que, por supuesto, tengamos alguna raíz aristotélico-tomista. Podemos tener también alguna raíz en las ideas de la llamada ilustración. Muy poca, porque la verdad que esa es una enorme tramoya que armaron los franceses para hegemonizar el pensamiento público a nivel mundial. ¿Qué son las ideas de la ilustración? Bueno, muchos de los llamados, ¿cómo se llama? Filósofos de la ilustración tienen ideas entre ellos tan distintas, contradictorias y contrarias entre unos y otros, que no sé para qué pueda definirse uno partidario de las ideas de la ilustración. A ver, si usted imagina, por ejemplo, una tesis fundamentalísima, que la gente la toca desde lejos, pero como la toca como una calamidad, la guerra. La guerra es explicada por la gente de bueno en la justa dimensión de que efectivamente todos los grandes conflictos humanos, los conflictos dentro de estados y dentro de cada estado y unos contra otros, en la dialéctica de imperio y la dialéctica de estado, la guerra es siempre un punto de arranque o de llegada o de estación intermedia entre una y otra etapa de las luchas políticas y las luchas para la hegemonía militar, político-militar o económica de las naciones. O sea, cuando uno dice que venimos de una historia de lucha de imperios y Venezuela es parte de esa lucha de imperios, estamos diciendo, mire, hay que estudiar lo de China, lo del ELN, FARC, lo de Cuba, lo de Rusia, lo de Irán, dentro de esa dialéctica de Estado, dentro de esa dialéctica de imperio. No es el tema que quisiera tratar de hoy, solo quiero como que nos ubiquemos en que esa línea maestra, esa viga sobre la que descansa la estructura de estas concepciones, tienen unos exponentes bastante completos y complejos en la escuela de Gustavo Bueno. Cuando la gente se va a las guerras de guerrilla, al terrorismo, a lo que les dé la gana, para pelear y aniquilar al otro, está haciendo política en el más alto sentido de la palabra. De manera que la política en medio de las guerras y en medio de las luchas bélicas y en medio de las confrontaciones es la matriz, la partera de todo el proceso histórico. Es la partera de la historia. Entonces, cuando usted ve que Europa tiene 3000 años montando guerras en su interior y que están descansaron un poco después de la Segunda Guerra, ¿no? Pero les estalló la guerra en los Balcanes. Balcanes está en Europa, para información de que no haya visto el mapa. Y bueno, ¿qué es lo más lógico que ocurra en la Europa que ya ve desgajarse el Brexit inglés o que hay una reticencia cada vez mayor de los países del llamado sur de Europa, más bien de origen latino, que ya resienten una especie de expoliación o de ninguneo, de minusvaluación por parte de los países nórdicos de Europa?
ahí se está incubando otra guerra, querámoslo o no, no sé, a 10, 15, 20 años. Porque Europa, como bien la define Gustavo Bueno, es lo que se llama una biocenosis. ¿Qué es una biocenosis? Es una comunidad de seres heterótrofos, es decir, de seres que viven comiéndose unos con otros. La guerra, por eso es una gran suerte para España, decía él. España es anterior a Europa. Nosotros no tenemos que ser tributarios de Europa, decía, porque la historia de España es la historia de una nación que nació antes de Europa. Y todos esos inventos de la mancomunidad europea y que lo europeo debe gobernar a Europa y la comunidad económica es la que debe orientar todo. Eso es relativo para un país como España, que pudiera ser de su antiguo imperio, a saber, la región, ¿cómo se llama? La región hispanoparlante del mundo, que somos ya 500, 600 millones, es la segunda lengua del mundo, después del mandarín chino. Más que el inglés es ya el español. En Estados Unidos vamos a ser 100 millones entre 20 o 30 años. Un tercio de Estados Unidos va a hablar español. El futuro de Estados Unidos tiene que ser bilingüista. No es para sembrar una especie de pelea ahora por la lengua. No, será una realidad. Y entonces, 5 siglos después, viene Maduro y nos explica que el futuro es del Islam. Piadro de burro ese. Y vienen y montan en Caracas, chicos, y en la isla de Margarita, todas unas madrazas, todas unas escuelas de, ¿cómo se llama?, del pensamiento islamista, de los ayatolas tratando de meterse. ¿Será verdad que tienen posibilidades de éxito? Bueno, mi amigo, yo no descarto nada. Estos bichos locos de atar, como quiera que están posesionados de la idea o endiablados con la idea de que hay que molestar y derrotar a Estados Unidos, y por supuesto a España, que no le perdonan nunca haberlos echado de allá, bueno, están tratando de montar una especie de venganza histórica. De nuevo el Islam. Pero el Islam tiene un problema con respecto a nosotros y respecto a la sociedad occidental. Nosotros respetamos la persona y ellos no creen en la persona. Nosotros tenemos alma individual, creamos o no creamos, digamos, con sentido religioso esta idea, pero lo de la persona está asociado a esto, a que seríamos portadores de un alma. Muy bien, creamos o no creamos en el alma, somos de verdad portadores de algo que es nuestro y de cada persona en comunidad con nuestra cultura, digamos, del Dios cristiano. Los musulmanes, ¿no? Los musulmanes son todos una sola alma con Alá. Ellos son una indefinición como persona, por eso desprecian la vida y el individuo y la persona pues individual. Por eso son capaces de forrarse, chicos, de dinamita y mandarse a volar todo, porque van a ser merecedores de un premio de la vida eterna al lado de vírgenes y ríos de leche y miel, etcétera. Por eso, por ejemplo, no han entendido las luchas por la igualdad de la mujer, que para los occidentales y para nosotros en el cristianismo son, escúcheme, esto es una religión basada en la Virgen también, la religión católica. Los católicos, basada en la Virgen, basada en el mayor de los respetos posibles a la mujer y a la dignidad de la mujer. Bueno, eso no es tan así en las otras culturas y particularmente en la árabe es despreciable. Árabe no, en la musulmana, no se trata de denostar de raza. Sobre todo el musulmanismo no tiene nada que ver, tiene mucho que ver con los árabes, pues son también en la India, son también en Pakistán, son también en Indonesia, qué sé yo. La expansión de las tesis musulmanas es bastante fuerte y quisieran entrar de nuevo a Europa. Y bueno, y hay una especie de maldición del señor, ¿cómo se llama? Houari Boumediene, que fue un presidente argelino en los años 60, uno de los héroes de la independencia de Argelia, que dijo: conquistaremos Europa con el vientre de nuestras mujeres. Y eso está allí, planteado como tesis, como alternativa histórica para... O se avispan y detienen la inmigración desordenada de islamistas, o verán en el futuro lo que ya empezó a ver Holanda, que empezó a modificar todas sus leyes
porque los benditos musulmanes agarraron zonas ¿cómo se llama?, de Holanda y las declararon casi territorios libres internos. No puede entrar la policía, aquí se cumple la ley Sharia, aquí por supuesto esclavizan a sus mujeres, por supuesto esclavizan, digamos, a los que no acepten su religión, los excretan, los sacan de circulación, no los quieren en sus barrios son de ellos y de nadie más, son racistas, completamente racistas, etnicistas, y por supuesto son una religión intragable para todo el que sea un cristiano occidental, europeo. Bueno, aquello es la amenaza. ¿Qué quieren los chinos? ¿Cuál es el plan de los chinos? Los chinos andan financiando muchas vainas en el mundo, muchas vainas. Han financiado el chavismo. ¿Qué les parece bien lo que han hecho los chinos con Venezuela? Han empezado a saquear, les gusta el saqueo a los chinos, pero sobre todo les gusta tener, no sé, cualquier tipo de gobierno, por más corrupto que sea, con tal sirva a los intereses chinos. ¿Y qué es lo que le interesa en última instancia a los chinos? Bueno, que se debilite Estados Unidos, que se debilite cualquier otra fuerza que pueda competir con ellos. Eso nos lleva a la discusión sobre la situación norteamericana. Ustedes ven que yo hago, si no trampa, hago como truco para pasar de un tema a otro, pero en realidad me interesó desde el principio plantearles una grave situación que se está planteando en los Estados Unidos, que es la tesis, mis amigos, de que, bueno, aquí empezó una batalla, una dialéctica de imperios muy interesantes, con el señor Trump, que dijo, se acabó la Rochela. Los chinos nos han sacado los ojos en los últimos años. Se acabó esta Rochela. Amigos, yo estoy pensando Venezuela no para este mes. Yo estoy pensando Venezuela para los próximos 15 o 20 o 30 años. Necesitamos una alianza con Estados Unidos. Si yo pudiera explicarle esto al señor Trump, creo que me entendería mejor con él de lo que se ha entendido estos muderos, además de tarados mentales que son todos, que no tienen ni la menor idea de lo que es un interés común entre Estados Unidos y Venezuela. A ver, Estados Unidos ya exporta petróleo. Nosotros tenemos las más grandes reservas de petróleo del mundo. ¿Convertidas en qué? En esa PDVSA destruida, reventada por esta banda de malandros, para no calificarlo con los peores epítetos, que es lo que provoca. Acabaron con PDVSA, reventaron la industria petrolera. Miren, mis amigos, reconstruir PDVSA como industria del Estado venezolano podría costar 100, 200 mil millones de dólares para que produzca 4 o 5 millones de barriles. Podemos producir 10 millones y 15 millones de barriles también. Bueno, no sé a quién se lo vamos a vender porque hay una saturación del mercado que tiró abajo los precios, más aún con el coronavirus. Pero a lo que iba, nosotros podemos hacer un acuerdo en que Estados Unidos perfectamente puede volvernos a importar masivamente petróleo de compañías norteamericanas establecidas en Venezuela, como era en la época de Gómez, que no era en la época de Medina, de López Contreras, como era en la época de, Pérez Jiménez. Y en los años de la democracia inicial, Betancur y Leoni, y el primer Caldera. Todos, el primer también, casi el primer gobierno de Carlos Andrés también fue una importantísima importación. Y cuando vamos a capitales privados, ¿qué es lo que queremos? ¿Los rusos, los chinos o no sé quién? No, chicos, si los norteamericanos pueden ser nuestro aliado comercial de primer orden, entonces pensemos para dónde vamos. El señor Trump hay que ofrecerle una alianza orgánica, económica, comercial, financiera, tecnológica, para hacer de Venezuela un socio privilegiado de ese imperio hegemónico a nivel mundial que trabaja con dólar. Pues entonces trabajemos con el dólar también nosotros. Al fin y al cabo ya es la moneda que puso Maduro a funcionar en Venezuela. Nosotros hablamos de dolarizar hace 5, 6, 8, 10 años, pero ahora nos encontramos con que los bodegones iraníes trabajan con dólares. Bueno, mis amigos, la dolarización de la economía venezolana es ya inevitable. Hagamos del dólar la moneda oficial.
Pero eso para hacerlo bien requería de un acuerdo con los Estados Unidos para que el Banco de la Reserva Federal nos envíe las remesas correspondientes a un gran circulante interno en la moneda norteamericana.